Con el propósito de seguir creando prosperidad y valor para México, Grupo Salinas decidió concluir todos sus litigios fiscales con el gobierno federal. Esta tarde dio a conocer el pago del acuerdo para el pago de 32.000 millones de pesos. 10.000 millones se pagaron ya y el resto se pagará en 18 mensualidades, y aseguró que ya no le debe nada al gobierno. El Grupo Salinas añadió que esto no lo hace porque sea justo, sino porque busca darle la vuelta a la página y ver hacia adelante. Grupo Salinas le puso fin a 2 décadas de litigios fiscales. Por eso emitió hace unos momentos un comunicado en el que reitera que Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen y siempre han cumplido con el pago de impuestos. Tan es así que en 20 años las empresas del grupo han pagado más de 300.000 millones de pesos en obligaciones fiscales. El pago que en esta ocasión se reclama supera los 32.000 millones de pesos. Y una vez saldado, dice Grupo Salinas, no se le deberá nada al gobierno por ningún concepto. El pago no se hace por convicción ni por justicia. Se hace porque es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para seguir creando valor y prosperidad para México y las más de 200.000 familias que dependen de Grupo Salinas. En su comunicado dice Grupo Salinas: es momento de dar paso a una revolución cultural en la que no haya tolerancia al crimen y a la corrupción, y que se privilegie el respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad individual. Por último, Grupo Salinas reitera su disposición a darle vuelta a la hoja con la plena certeza de que su presidente y fundador Ricardo Salinas Pliego y sus empresas siempre serán los mejores aliados de México. Con información de Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está la convicción, ahí está el compromiso, ahí están las razones por las que se ejerce este pago, y me parece, yo me quedaría, por lo que corresponde a nosotros y corresponde a este grupo, ese último párrafo: nunca dejaremos de hablar con la verdad. Una página a la que hay que darle vuelta. ¿Por qué? Porque, como dice este comunicado, hay que mirar hacia adelante, y por sobre todas las cosas hay que apostar por México y hay que apostar por las 200.000 familias que forman Grupo Salinas, Vivian. Sí, por supuesto, y como bien dices tú, hay que apostar también por la verdad. Aquí en este espacio seguiremos informando con la verdad todo lo que suceda en nuestro país, que bueno, es mucho y muy complicado. Y hay una nueva llamada entrante entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Esta llamada duró unos 40 minutos y hablaron sobre seguridad, narcotráfico, todo lo que está sucediendo en la frontera, y también sobre temas comerciales. Una vez más, no se han dado a conocer los detalles de esta plática y bueno, no se sabe todavía si es cierta qué se dijo, pero bueno, fueron 40 minutos seguramente intensos. Sí, lo que sí hubo esta vez fue un muy optimista, muy satisfecho mensaje del presidente Trump. Evidentemente está contento con los temas que se hablaron con la presidenta Sheinbaum. Vienen además reuniones de seguridad en Washington, además de los temas comerciales. Allá en Washington estuvo, por lo menos estos días, Marcelo Ebrard, y quedó entreabierta la posibilidad de una muy próxima reunión, que yo creo que es urgente, entre ambos presidentes. Han hablado 15, 16 veces por teléfono. Ha pasado ya más de un año que los dos presidentes, la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, están en funciones, y es hora de que se encuentren cara a cara, no solamente para verse, para platicar y negociar lo mucho que hay en la agenda bilateral. Los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump volvieron a conversar telefónicamente este jueves. Se sabe que entre los temas abordados estuvo el combate al narcotráfico, el comercio bilateral y la situación en la frontera común. La mandataria dijo que fue la continuación a la llamada que tuvieron el 12 de enero, tras las declaraciones de Trump sobre la posible acción militar terrestre contra cárteles del narcotráfico. Pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien.
Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas. Fue la llamada telefónica número 12 entre ambos mandatarios, desde el 6 de noviembre de 2024. En esta ocasión duró cerca de 40 minutos y fue a petición del presidente estadounidense. Fue una conversación que él nos llamó ayer, ¿no, Roberto o Juan Ramón? Antier, como continuidad de la última conversación, y fue pues muy agradable y cordial. Hasta ahí puedo informarles. Más tarde, a través de su red Truth Social, el presidente Trump calificó la comunicación como muy positiva para ambos países y reconoció la labor de su contraparte mexicana. Sin dar más detalles de la conversación, Trump dijo que la conversación se centró en gran medida en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Y agregó que pronto volverán a conversar y, en última instancia, organizarán reuniones en los respectivos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también habló de la llamada telefónica. A través de su cuenta oficial de X, publicó que la presidenta Sheinbaum y Donald Trump establecieron un diálogo respetuoso y productivo, donde se reafirmó el compromiso compartido de seguir construyendo juntos un futuro más brillante entre ambos países. Además, resaltó la importancia de este tipo de comunicación para fortalecer la relación bilateral y que el contacto refleja el interés mutuo por avanzar en la cooperación internacional y mantener un vínculo sólido en beneficio de ambas naciones. La llamada de este jueves se da luego de que la semana pasada se abriera un debate por el anuncio de la detención en México del exdeportista olímpico y uno de los fugitivos más buscados por el FBI, Ryan Wedding. El gobierno mexicano sostiene que Wedding se entregó. Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, habló de un operativo bilateral. Incluso, el diario estadounidense The Wall Street Journal detalló el equipo que participó en la detención de Wedding. Fue el mismo que entró a Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro. Información que ha sido negada por el gobierno federal. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Mire, yo creo que es muy bueno que la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump estén hablando, que hay acuerdos, tiene que ser se veía muy satisfecho Donald Trump en el comunicado que dio a conocer hoy. Hay que recordar también que los Estados Unidos han impuesto un modelo transaccional. ¿Qué quiere decir eso? Doy para que me den. Presiono para que me den. Así funciona la diplomacia estadounidense. Hemos dicho infinidad de ocasiones, el problema que tiene el gobierno mexicano no es que tenga una colaboración cada vez más estrecha con Estados Unidos, es que lo diga con medias palabras o que a veces incluso lo niegue. El caso Wedding es paradigmático en este sentido. Después de lo que se dijo en Estados Unidos, lo que dijo el señor Lash Patel, lo que dijo Pam Bondi, lo que se publicó, hoy el Wall Street Journal publicó que no, Wedding confirmó que no se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, como lo afirmó el gobierno mexicano, sino que fue capturado en una operación secreta del FBI realizada en territorio nacional. Agentes del equipo de rescates de rehenes del FBI participaron directamente negociando con Wedding para que no ofreciera resistencia, recordándole las capturas de sus cómplices y los decomisos millonarios en dólares de sus bienes que se habían realizado las semanas atrás. La redada ocurrió el 22 de enero con colaboración implícita de autoridades mexicanas que lo habían cercado previamente, aunque se buscó, dice el Wall Street Journal, mantener en secreto la intervención del FBI para evitar tensiones diplomáticas. La colaboración fue explícita. Aquí se negó ese tipo de colaboración y además se terminó poniendo, aquí lo hemos mostrado, una foto para tratar de justificarla, que evidentemente era con inteligencia artificial por una parte y que además le pusieron como fondo la vieja embajada de Estados Unidos en lugar de la actual. Pero además de eso,
quien difundió originalmente la foto es un personaje ligado a las redes estas de internet que están tan cercanas a Morena, que son las que vienen de Bolivia, que estaban con Evo Morales. Un Evo Morales que, por cierto, huyó de Bolivia y dicen que anda nuevamente por aquí. Pues varios de Centro y Sudamérica que están huidos andan por aquí vacacionando. Bueno, y mientras tanto en Sinaloa siguen las repercusiones por el atentado que sufrieron 2 diputados de Movimiento Ciudadano el día de ayer en una de las zonas más transitadas de Culiacán. Al mismo tiempo sigue la búsqueda de al menos 10 ingenieros y trabajadores de una mina canadiense que fueron secuestrados por criminales esta misma semana. La situación en Sinaloa se sigue deteriorando y asombra que el gobierno del estado no se esté tambaleando, que no haya habido intervención en ese estado para quitar al gobernador. Continúa la tensión en Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.600 elementos, entre ellos 90 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, esto en respuesta al ataque contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres. De acuerdo con los avances de la investigación, se localizó una camioneta vinculada al atentado. El vehículo fue abandonado en el estacionamiento de una plaza comercial. Se sabe que luego de cometer la agresión, los criminales se escaparon en un vehículo, el cual abandonaron metros más adelante. Después, despojaron a un conductor de su unidad. Por su parte, el gobierno federal confirmó que hay detenidos relacionados con este caso. Sin embargo, no dio detalles. Los médicos que están tratando a la diputada Elizabeth Montoya informaron que debido al ataque perdió un ojo. Sin embargo, está fuera de peligro. Mientras que en el caso de Sergio Torres, permanece estable en terapia intensiva. También se informó que el legislador fue trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a un hospital privado en Culiacán. Otro hecho que mantiene en vilo a la población es el secuestro de al menos 10 empleados que trabajaban en una mina canadiense en el municipio de Concordia. La Fiscalía General del Estado realizó un cateo el 27 de enero por una autoridad judicial. Sin embargo, no dieron a conocer el lugar en el que realizaron las diligencias. A través de un comunicado, la Fiscalía informó haber recibido una denuncia telefónica el sábado 24 de enero. Esto fue por parte de la apoderada legal de la empresa canadiense, Vizsla Silver. Según compañeros de los desaparecidos, estos se encontraban en un campamento denominado La Clementina, donde fueron sacados por la fuerza por un grupo de hombres armados. Mientras tanto, en Escuinapa, ocurrió un ataque armado contra elementos de seguridad. Estos circulaban por la carretera Mazatlán-Tepic cuando les dispararon. Uno de los elementos heridos es un policía municipal, a quien le dispararon cuando llegó a brindar apoyo. Otros 2 se encuentran heridos. Se trata de miembros de la Dirección de Servicios de Protección del Estado. Estos hechos son señales claras de un Estado rebasado por la violencia, respaldadas por estadísticas oficiales que confirman el incremento de homicidios, secuestros y desapariciones en Sinaloa. Desde la entrega de Ismael Zambada, el Mayo Zambada, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la violencia se ha extendido por más de un año en el estado. Y aunque la situación es para los habitantes insostenible, los gobernantes parecen mantener el mismo discurso. No tengo más que decir, efectivamente, no tenemos paz. En Sinaloa todavía no la hemos conquistado. Pese a toda la violencia, los señalamientos y las declaraciones, Rocha Moya se mantiene en el cargo. Está tranquilo, Sinaloa. ¿Qué pasó? Pero no tiene más. Bueno, uno se pregunta qué hay que hacer en Sinaloa. Hay miles de elementos de la Guardia Nacional, de la Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, militares. Han llegado ahora 1.600 más en las últimas horas. Y la situación no termina de mejorar, ni mejorará si se mantienen las tramas de complicidad y protección política que tienen los grupos criminales. ¿Por qué? Porque los grupos criminales se pueden ir cayendo, se pueden ir desgajando y al final se terminan reproduciendo porque tienen los esquemas de protección.
Este tema que veíamos que es gravísimo y aquí ha pasado prácticamente desapercibido, el secuestro de los trabajadores de esta mina no es un hecho inédito. En todo el país los grupos criminales se están apoderando de minas, secuestrando trabajadores, explotándola e incluso exportando el producto que sacan de esas minas secuestradas. Es uno de los mayores desafíos que existen en el ámbito económico y de seguridad, sobre todo con minas propiedad de empresas extranjeras, entre ellas empresas canadienses. Aquí le contamos cómo desde hace años una mina propiedad canadiense está tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco. Esta es la historia. Es la mina El Pilón, ubicado en la cabecera de San Martín de Bolaños, Jalisco. Aquí se extraía oro, plata, zinc y otros minerales. Desde hace más de 15 años, este lugar se convirtió en la única fuente de trabajo de los habitantes de la zona. Pero en 2017, esto comenzó a cambiar. En febrero de ese año, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron a la mina y se apoderaron de 57 barras de plata con un peso de 25 kilogramos cada una. Además, tenían una aleación de oro. 2 meses después, solo fue detenido Omar N., quien en enero de 2018 recibió sentencia de 9 años y 3 días de prisión. Pero los criminales regresaron a la mina en octubre de 2018. Además de saquear el yacimiento, secuestraron a un trabajador, quien hasta el día de hoy permanece en calidad de desaparecido. Debido a estos hechos violentos y a la falta de seguridad, la mina paralizó sus actividades en julio de 2019. Desde entonces comenzó una lucha para recuperarla por la vía legal y judicial. En ese 2019, la Secretaría de Economía recomendó a los propietarios que contrataran una empresa de seguridad del sector público, lo cual aceptaron. En agosto de 2020, los dueños de la mina acudieron con Manuel Espino, entonces jefe de Protección Federal, para que esa dependencia hiciera un mapa de riesgos y una cotización para cuidar las instalaciones. 4 meses después, Protección Federal presentó el análisis. Los propietarios aceptaron. Sin embargo, el 13 de julio de 2021, la mina nuevamente fue tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta vez, mantuvieron secuestrados a los trabajadores durante 8 horas. Robaron equipo, vehículos, maquinaria y computadoras. Desde agosto de 2021, la empresa y sus trabajadores han dejado de intentar entrar a la mina y hacerla operar. Incluso tuvieron que abandonar los trabajos de la presa de remediación de Jales, donde se depositan los residuos mineros, lo que podría afectar gravemente el medio ambiente y la salud de la población si se desborda. El cártel se asentó en el lugar, usa las instalaciones de la mina, puso anuncios para contratar personal en el pueblo de San Martín de Bolaños e intenta hacerla producir. La primera de las denuncias fue presentada el 27 de agosto de 2021 ante la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada. Incluso el 5 de octubre de 2021, Manuel Espino se reunió con los propietarios de la mina y les dijo que no les brindarían el servicio por la presencia de gente armada en la zona. Además, porque la empresa tenía un diferendo fiscal con el gobierno federal, aunque en realidad se trataba de otra empresa. En febrero del 2022, los propietarios del Pilón decidieron contratar una empresa de seguridad privada, el Corporativo Sagitario. Al cártel eso poco le importó. Regresó a la mina el 11 de octubre del año pasado. Llegó en 6 camionetas con decenas de sicarios, equipo tipo militar, y sometió al grupo de seguridad privada, al que despojó de sus armas y luego a varios de sus miembros los privó de la libertad. Durante el secuestro, el cártel dijo que para volver a operar tendrían que pagar cuotas. Por ello, el 22 de octubre se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República. Desde entonces, no hay avances en la investigación. Y donde también siguen las reacciones es a los resultados de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República sobre el accidente del tren interoceánico que dejó 14 muertos. Se responsabiliza exclusivamente al conductor y a un maquinista cuando es evidente que hay fallas en el equipo, fallas estructurales que constan en la propia investigación de la Fiscalía. Es increíble que la investigación no vaya más allá. Pasan los días y aumentan los argumentos por irregularidades en el accidente del tren interoceánico que dejó 14 muertos y decenas de heridos el 28 de diciembre en Oaxaca.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República al que tuvo acceso el medio Latinus, el tren operaba sin radio y sin cámaras de vigilancia. Según la declaración ministerial de José Manuel Gaitán, mayordomo de locomotoras, el vagón que descarriló en el tramo Salina Cruz-Coatzacoalcos operaba con deficiencias técnicas. Debido al tipo de locomotora, el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez carecía de velocímetro en el tablero, por lo que le fue imposible saber si el maquinista, identificado como Erasmo Canteros, rebasó el límite de velocidad. El martes, la Fiscalía General de la República determinó que la causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad. El tren alcanzó los 65 kilómetros por hora cuando el límite era de 50. El testimonio también refiere la falta de operación de las cámaras del vagón debido a la ausencia del software necesario para su funcionamiento. Ese mismo problema lo tuvo uno de los radios de comunicación. En su reportaje, Latinus dice que otra carencia es la falta de sistemas contra incendios en varias locomotoras del tren, incluida la FIT 3027 que tuvo el accidente, cuya revisión semestral concluyó que no cuenta con este sistema. Sobre la infraestructura del tren interoceánico, especialistas de la Universidad Iberoamericana indicaron que corregir las curvas hubiera sido un factor clave en el trazo del proyecto. Es que no hay un rediseño geométrico, es decir, es el mismo proyecto definido desde los trazos definidos de Porfirio Díaz. No quiere decir que la vía no ha cambiado, solo lo que quiere decir es que los trazos son exactamente los mismos, no hay modificación. En la presentación del análisis llamado Radiografía de una falla y responsabilidad ética, los expertos advierten que el tamaño de los vagones es cuestionable. Si son sensibles, pueden darse cuenta de que las magnitudes y las longitudes de cada uno de los vagones es distinta, particularmente en el vagón 2 y el vagón 3. Esta urgencia por empezar los proyectos de infraestructura y la urgencia por terminar los proyectos de infraestructura. Ese también es uno de los elementos que termina siendo un cáncer para el desarrollo de los proyectos. Los académicos especializados en transporte e infraestructura ferroviaria coinciden en que México debería tener un organismo dedicado a investigar este tipo de accidentes, como ocurre en otros países. Bueno, la verdad es vergonzoso lo que se ha hecho con esta investigación. Se dice sí que era lo que decía la caja negra, pero la caja negra dice eso, sí, la velocidad, pero hay que investigar todo lo demás. ¿Por qué se iba a esa velocidad? No había controles, no había equipos, los vagones no son adecuados, las vías, el trazo de las vías no son adecuados. Faltan hacer una investigación seria sobre el tema. Bueno, Jorge, como decía el experto de la Universidad Iberoamericana, a ver, si ya se gastaron un dineral en hacer ese tren, ¿cómo dejan el mismo trazo de la época de Porfirio Díaz? Evidentemente hasta los vagones han cambiado. Está bien que estos vagones hayan sido viejos y los tuvieran allá arrumbados en Puebla, pero no, evidentemente no son unos vagones para las vías del tren y para el trazo del tren de la época de Porfirio Díaz. Y sobre todo, como dicen, a ver, evidentemente pues, el accidente pudo haber sido por exceso de velocidad, pero imagínese usted nada más estar en un coche y que no tenga velocímetro. ¿Cómo sabe a qué velocidad va? Quizá ahí es el mayor riesgo. No existía el velocímetro, no existían los controles, no existía la tecnología para poder ir monitoreando la velocidad. Y además de todo, ahora nos dicen los expertos que el trazo de estas vías del tren ni siquiera se ha modificado desde la época de Porfirio Díaz. Bueno, ahí están las cosas. Vamos a otro tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para activar un mecanismo que permite imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Eso incluye, por supuesto, a México, que ya en los últimos días dijo que ya aparentemente no va a seguir enviando petróleo a Cuba. La medida, explicó la Casa Blanca, busca proteger la seguridad nacional y la política exterior de la Unión Americana frente a lo que califican como acciones del régimen cubano. A ver qué es lo que sucede. Aquí hemos tenido, como en muchas cosas, una enorme ambigüedad respecto a qué hacer con el tema del petróleo que se le regala, no se le vende, se le regala a Cuba miles de millones de dólares que se le regalan a Cuba. El año pasado fueron cerca de 3.000 millones de dólares, más los médicos cubanos, más los otros apoyos, los libros, lo que se le da.
Dicen que es apoyo humanitario. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es apoyo humanitario? Parece mucho más un apoyo ideológico. Por cierto, hay varias embajadas y empresas privadas que tienen personal en Cuba que a partir de hoy ordenaron ya a su personal que comience a abandonar la isla. Pues parece ser que las advertencias de Donald Trump, en donde dice que la isla tiene, el gobierno en la isla tiene sus días contados, parece ser que es totalmente cierto. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descansen. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.